Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Eh, Íbamos más adelante con una lección extra, pero tuvimos problemas de grabación, así que vamos a tener que volver a grabar esta parte. No hay problema, todo sucede por algo. Bueno, vamos a empezar con el punto número 16, que dice así. Por consiguiente, dice el Rab, uno no debe sorprenderse de cómo la elección ha sido tomada de nosotros, puesto que nosotros debemos estar obligados a llegar al tercer estado, el cual ya está presente en el primero. El asunto es que hay dos caminos que el Creador ha puesto para nosotros en el segundo estado, para finalmente traernos al tercer estado, el de la corrección final. Estos dos caminos que tenemos son, uno, la vía de la observancia de la Torah y Misbot a través de la sabiduría de la Kabbalah, y dos, la vía del dolor. Dice el Rab lo siguiente, puesto que el dolor refina al cuerpo, y eventualmente nos obliga a convertir nuestro deseo de recibir a la forma de un deseo de otorgar y juntarnos a él. Es como nuestros sabios dijeron, si vosotros os arrepentís, bien, si no, yo colocaré sobre vosotros un rey como Amán, y él os hará arrepentiros. También dijeron los sabios, si ellos están de acuerdo, yo aceleraré su tiempo, y si no, será a su debido tiempo. Esto significa que si estamos de acuerdo a través de la primera vía, la vía de la observancia de Torah y Misbot, a través de la sabiduría de la Kabbalah, aceleraremos nuestra corrección y no necesitaremos el desagradable periodo agónico y el alargamiento del tiempo que toman con el fin de obligarnos sutilmente a través del dolor, a través de las sensaciones de dolor y de vacío, que es muy sutil. Y hablo de sutilidad o de que es muy sutil porque no sabemos por qué sufrimos durante mucho tiempo. No sabemos por qué nos sentimos vacíos durante mucho tiempo. Hasta que llegamos aquí y hasta que eso se madura completamente, y es una situación tan profunda que se maneja desde arriba, que llega el momento en el que ya de tanto vacío y de tanta vacuidad, por decirlo de un modo, y dolor y sensaciones de sufrimiento, es que se presenta la oportunidad de la observancia de la Torah vía la sabiduría de la Kabbalah, pero te llega de arriba, tú no la escoges. Y cuando te llega y empiezas a ver y a observar esto, entonces es cuando te das cuenta que todo es y que todo fue, toda esa vacuidad, todo ese sentimiento que no es de una vida nada más, empieza a tener sentido por lo que estás aprendiendo en la sabiduría de la Kabbalah. Es algo muy profundo, es algo muy, muy, pero muy profundo que de veras hay que tomarlo en serio. En serio se los digo, no es cualquier asunto. Bueno,
Y si no, como dice el Rab, será a su debido tiempo, después de que hay que regresar otra vez a la vida material y otra vez sentir placer y mucha vacuidad, mucho dolor, mucho sufrimiento. Hasta que llega el momento en que tu deseo de recibir para ti mismo está siendo maduro para recibir la observancia de la Torah, que a veces, o gran mayoría de las veces, no te das cuenta que ya estás maduro para eso, hasta que ya estás adentro y llevas un tiempo dentro de la sabiduría de la Kabbalah como principiante. ¿Qué significa esto? Que no hay plena conciencia de la seriedad de esto hasta que ya vas metido por completo en la sabiduría de la Kabbalah. Pero después de esto pueden ser años y años de vacuidad en el ejercicio de la práctica material. No lo dejen a un lado. Tómenlo en cuenta, por favor. Punto número 17. Sigo leyendo. A partir de todo lo anterior comprendemos, dice el Rab, completamente la tercera pregunta, que cuando nosotros nos examinamos, nos vemos como seres que se han corrompido tan bajo como es posible. Pero cuando examinamos al Creador, quien nos creó, debemos enaltecernos, y en serio debemos enaltecernos, porque no hay nadie más alto que Él. Como proviniendo del Creador, ¿quién nos creó? Porque la naturaleza de lo completo es ejecutar actos completos. Ahora podemos comprender que nuestro cuerpo, con todos sus pequeños incidentes y posesiones, en verdad no es nuestro cuerpo real, puesto que nuestro cuerpo real, el cuerpo eterno y completo, ya existe en el infinito, en el primer estado, donde Él toma su forma perfecta a partir del futuro tercer estado, lo cual significa recibir en la forma de entregar, que es equivalente en forma con el Creador. Conforme vamos avanzando, digo el comentario, vamos entendiendo este asunto de que no hay pasado, presente ni futuro. Todo está sujeto en el mismo tiempo. Es muy difícil entenderlo de principio, es muy difícil captarlo en su esencia, esta situación. Entonces, dada la situación de la materialidad, tenemos que descomponer, o tuvieron que verse en la necesidad de descomponer esta situación en 3 estadios para que nuestra mente material aquí pueda empezar a ser consciente de este trabajo. Ya lo empezaremos a sentir muy adelante en el estudio del camino espiritual o de la sabiduría de la Kabbalah. Más adelante se va a revelar esto de los tiempos y esto del espacio. Y se va a revelar no fuera de ti, se va a revelar dentro de ti y se va a poder entender y comprender de forma consciente esta situación o esta frase de no hay tiempo ni hay lugar. Recuerdo alguna vez de recién, hace muchos años ya, de recién ingresado aquí, estaba oyendo la clase del Rab y decía el Rab, por alguna pregunta respecto de este tema, justamente de alguien en ese momento, un día de la semana a las 2 de la mañana que estábamos en clase matinal.
Y el Rab le contestaba, es que estamos en una situación donde los dinosaurios de hace 200,000 años, 200 millones de años, están aquí en el presente. Estamos aquí. Todo se está sucediendo en la forma presente. No hay pasado, no hay futuro. Solo hay presente. Y recuerdo mucho que yo lo capté, pero no lo entendía. Entonces, algo me decía que tenía que tener paciencia. Esa era la frase y esa era la recomendación del Rab. Siempre tengan paciencia y sigan el camino. No lo vas a entender ahora. Tienes que seguir caminando y muy pronto se revela. Y se revelan las cosas inesperadamente, incluso. Bien, sigo leyendo. Y si nuestro primer estado requiere que recibamos la cáscara de aquel cuerpo en el segundo estado, en su forma corrupta y repugnante, lo cual es el deseo de recibir para sí mismo, la fuerza que nos separa del infinito, de modo que lo corrija y nos permita recibir nuestro cuerpo eterno en la práctica, en el tercer estado, no necesitamos protestar en contra de eso. Nuestro trabajo no puede ser hecho sino en cuerpos así de transitorios e inútiles como los nuestros, ya que uno, como dice la frase, uno no corrige aquello que no se encuentra en él. De esta manera, aclara el Rab, nosotros ya estamos en ese estado digno y perfecto, adaptado a un operador perfecto, quien nos ha creado en ese segundo estado, para que este cuerpo no nos abandone de ninguna manera, ya que va a expirar y a morir. Y está aquí solo por el tiempo necesario para la anulación y la recepción de nuestra forma eterna. Cuando leo este último párrafo, se llega un momento en el que se están revelando cuestiones, obviamente, que se manejan desde arriba. Y no hay otra forma de explicar esto, al menos cuando estamos recibiendo la información de primera instancia, porque ya cuando te habilitas en el camino de la sabiduría, empiezas a entender y empiezas a captar esos estados y quién está en esos estados. Por supuesto está el creador, pero aparecen situaciones muy importantes en dichos estados. Ya lo veremos con calma y Dios quiera que todos lo podamos ver alguna vez. Punto número 18. De esta manera, llegamos a la quinta pregunta. ¿Cómo podría ser que a partir de lo eterno se extiendan acciones inútiles y transitorias? Vemos además que de hecho ya han sido extendidas como deberían, dignas de, entre comillas, su eternidad, simbolizando seres perfectos y eternos. Dice el Rab, habíamos dicho antes en el ítem 13 que esta forma de nuestro cuerpo, la cual es el deseo de recibir para sí mismo, de alguna manera no está presente en el pensamiento de la creación, ya que estamos concebidos como el tercer estado. No obstante, es una obligación el segundo estado con el fin de permitirnos corregirlo.
no debemos considerar otros seres en el mundo sino el hombre, puesto que el hombre es el centro de la creación. Hay muchísima profundidad en esto, pero todo a su tiempo y en su tiempo. Sigo leyendo. Y todas las otras creaciones no tienen valor por sí mismas, sino al punto que son útiles para hacer que el hombre logre su integridad. Por consiguiente, suben y bajan con él sin ninguna consideración por sí mismas. Punto 19. Hay todavía mucho que decir en este último fragmento, pero hay que seguir caminando y lo vamos a lograr. Punto 19. Con esto llegamos a la cuarta pregunta. Puesto que la naturaleza del bien es dar, pregunta el Rab, ¿cómo él inicialmente creó seres que serían atormentados y agonizados a lo largo de sus vidas enteras? ¿Cómo? Porque, dice el Rab, así como dijimos, toda nuestra agonía es necesitada por nuestro primer grado, donde nuestra completa eternidad, que viene del futuro tercer grado, nos obliga a ir ya sea por la vía de la Torá o por la vía del dolor. Y venir y alcanzar la eternidad en el tercer estado, como dice acá el punto número 15. Pero esta agonía, dice el Rab, es sentida solamente por la cáscara de nuestro cuerpo, es decir, es sentida porque en nuestro cuerpo está el deseo de recibir para sí mismo. Por eso sentimos la vacuidad y el dolor. Bueno, por esta agonía es sentida solamente por la cáscara de nuestro cuerpo, creado solo para perecer y ser enterrado. Y esto nos enseña que ese deseo de recibir para sí mismo es creado solo a fin de ser erradicado, abolido del mundo y convertido a un deseo para otorgar. ¿Quién es el mundo? Tú, estudiante, principiante, caminante, nosotros, los que estamos oyendo esto. Eso es abolir. Ese es el mundo, que es el mundo de la ocultación. Bueno, los dolores que sufrimos son solo descubiertos de su poco valor y el daño en él. Además, cuando todos los seres acuerden abolir y erradicar su deseo de recibir para sí mismos y no tengan otro deseo sino de otorgar a sus amigos, todas las preocupaciones y amenazas en el mundo cesarán de existir. Todos estaríamos asegurados con una vida completa y saludable, puesto que para todos y cada uno de nosotros sería un mundo completo, listo para satisfacer cada necesidad. Pero también debemos entender qué significa que todos y cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos de todos y cada uno de nosotros, estamos hablando de ti. Es decir, el mundo mejorará, ese mundo que percibimos o que percibes, mejorará porque tú estás mejorando el mundo. Aquí por supuesto, entramos
asuntos de la percepción de la verdadera realidad. Pero es bueno que lo sepan ya, que el mundo es una sensación creada por ti, por tu interior y por tu forma de ser. Y que ves lo que ves porque así eres tú. Entonces, si tú cambias tu deseo de recibir hacia el deseo de otorgar, el mundo va a cambiar en automático. En verdad, decir esto en el 99% es sentenciarte a que te crucifiquen. Pero cuando lo dices tú aquí en la Kabbalah para seguir el camino de la espiritualidad, en verdad no hay nada de falsedad en esto. Solo que cuando empiezas el camino espiritual, todavía no estamos suficientemente habilitados para percibir la verdadera realidad del mundo. ¿Y por qué? Porque no estás siendo habilitado todavía para dar los primeros pasos en el camino espiritual, en el sendero de la Kabbalah. Esto se ve muy adelante cuando persistentemente seguimos, a pesar de todo, el camino espiritual. Sigo leyendo. No obstante, dice el Rab, cuando uno tiene solo el deseo de recibir para sí mismo, pues se originan los dolores, se originan las guerras y se originan las matanzas de las cuales no podemos escapar, debilitando nuestros cuerpos con toda clase de heridas y malestares. Y si nos damos cuenta, dice el Rab, si nos damos cuenta, todas las agonías en nuestro mundo no son sino manifestaciones que son ofrecidas a nuestros ojos. ¿Con qué propósito? Con el fin de empujarnos a anular la cáscara maldita o maligna del cuerpo para enfrentar la forma completa del deseo de otorgar. Tal como hemos dicho, dice el Rab, la vía del dolor por sí misma puede llevarnos a la forma deseada. Tengan en mente que los misbot o los preceptos entre hombre y hombre vienen antes que los preceptos entre el hombre y Dios. Y esto es, si tú quieres, hasta lógico, porque los preceptos de hombre y hombre son preceptos que te van a llevar necesariamente, cuando son llevados correctamente, a los preceptos entre el hombre y el Creador. Porque el otorgamiento a su amigo lo lleva a ser otorgamiento al Creador en automático. No especules, no pienses si es verdad, no hagas nada. Sigue adelante con este precepto. Sé que los principiantes, los estudiantes no pueden dar crédito a esto, porque no sienten en absoluto las características del deseo de otorgar. Están muy ensimismados con el deseo de recibir para sí mismos. Entonces no se entiende, no puede captarse. Es un programa, hablando de forma informática, es un programa que la computadora no comprende.
el otorgamiento a su amigo lo lleva a el otorgamiento al Creador. Y la sabiduría de la Kabbalah te enseña que el camino espiritual correcto es el otorgamiento al Creador. Punto número 20. Después de todo lo que hemos dicho, dice el Rab, llegamos a la conclusión de la primera pregunta. ¿Cuál es nuestra esencia? Bien, nuestra esencia es como la esencia de todos los detalles de la realidad, que es ni más ni menos que el deseo de recibir. ¿Por qué dice el Rab que es como todos los detalles de la realidad? La contestación es lógica. Tú eres quien está creando este mundo, pero tú eres quien está persistentemente, eres un deseo de recibir en sí. Entonces, todo el mundo es un deseo de recibir. Piénsenle, por favor. Sigo leyendo, pero no es como es ahora en el segundo estado, que es solo el deseo de recibir para sí mismo, sino como yace en el primer estado, en el infinito, intencionado en su forma eterna, que es la recepción con el fin de otorgar alegría a su creador. La recepción, sigues en tu naturaleza receptora, porque eres finalmente un receptor, pero estoy recibiendo ahora para otorgar alegría al Creador. Y eso en última instancia es lo que te lleva cuando lo haces de manera natural, persistente, a diario, en cada evento. Eso es lo que te lleva a la investidura de las virtudes del Creador. Ese es el camino espiritual que debes de seguir, y en ese camino se te van revelando situaciones a tus preguntas, se te van revelando eventos para que puedas conocer más características de la investidura de forma con el Creador. Ese es el camino, no hay otro. Sigo leyendo. Ya que no tenemos dudas acerca de esto, o de eso, dice el Rab, es como si ya hubiésemos llegado al tercer estado. Y el cuerpo, dado a nosotros en su actual forma corrupta, en ninguna forma agrieta nuestra esencia, puesto que el cuerpo y todas sus posesiones están para ser erradicadas completamente junto con el sistema impuro completo del cual se origina. Y todo lo que es obligado a ser quemado es considerado quemado, siendo considerado como que nunca existió. Además, el alma que es vestida en el cuerpo, cuya esencia es también solo de un deseo, pero de un deseo de otorgamiento que es extendido desde los 4 mundos sagrados de Abiyá, existe para siempre. Pues esa nueva forma de deseo de otorgamiento es igualada en forma con la vida de vidas y no es de ninguna manera intercambiable. Punto número 21. No sean desviados por los filósofos que dicen
que la verdadera esencia del alma es una sustancia de la mente y que solo existe a través de los conceptos que aprende y que a partir de ahí crece y son su esencia. La pregunta de la continuación del alma luego de la partida del cuerpo depende solo de la intensidad de los conceptos que ha adquirido, ya que en ausencia de tales conceptos no queda nada para continuar. Esta no es la vía de la Torá, tampoco es aceptado por el corazón, y cualquiera que haya tratado de adquirir algún tipo de conocimiento sabe y siente que la mente por sí misma es una posesión y el poseedor, no más. Pero como hemos dicho, dice el Rab, toda, perdón, permítanme. Pero como hemos dicho, toda la sustancia de la creación renovada, tanto la sustancia de los objetos espirituales y la sustancia de los objetos corporales, no son ni más ni menos que un deseo de recibir. Punto. Un deseo de recibir. Y aunque mencionamos que el alma es toda el deseo de otorgar, es solo a través de las correcciones de la luz reflejada que recibe por parte de los mundos superiores. Además, la verdadera esencia del alma es también un deseo de recibir. La diferencia que podemos expresar entre un objeto y el otro es, por consiguiente, aparente solo en su deseo, pues el deseo en cualquier esencia crea necesidades y las necesidades crean pensamientos y conceptos de modo o de modos de alcanzar esas necesidades. Y justamente como los deseos humanos difieren uno del otro, así son sus necesidades, así son sus pensamientos e ideas. Por ejemplo, aquellos cuyo deseo de recibir está limitado a deseos bestiales, pues sus necesidades, pensamientos e ideas se dirigen a satisfacer ese deseo en su bestialidad. Punto. Y aunque usen la mente y la razón como los humanos lo hacen, esto es, sin embargo, suficiente para el esclavo ser como su maestro. Esto es una mente bestial, puesto que la mente es esclavizada y sirve al deseo bestial. Esclavizada porque está esclavizada a ese placer que le da ese deseo bestial. Y se llama bestial porque es un deseo para la recepción de placer para sí mismo. No piensa en nada más que para sí mismo. Y aquellos cuyo deseo es recibir escoge principalmente deseos humanos, tal como la dominación sobre otros o como el respeto que mereces de los otros, los cuales están alejados de la bestia, la mayoría de sus necesidades, de sus pensamientos e ideas, giran solo a través de la satisfacción de ese deseo lo más posible. Así pues, aquellos cuyos deseos son dirigidos principalmente hacia el conocimiento, es decir, hacia saber, hacia conocer,
pues la mayoría de sus pensamientos, ideas, pues estarán orientados a satisfacer ese deseo lo más posible. Punto 22. Estos tres deseos están en su mayoría presentes en cada hombre, pero se mezclan en diferentes cantidades. Y por eso los cambios de una persona a otra. Por eso son los cambios, por eso las personas son diferentes. Unos buscan una cosa, otros buscan otra y otros buscan otra. A partir de los atributos corporales, entonces, podemos sacar deducciones acerca de los objetos espirituales que están relacionados a sus valores espirituales. Punto 23. De manera que también las almas humanas, es decir, las espirituales, que a través de los vestidos de la luz reflejada, esto lo vamos a ver con mucha conciencia, con mucha minuciosidad, con mucha calma este asunto de la luz reflejada, cuando veamos y estemos estudiando toda la composición de los deseos. Bueno, de manera que también las almas humanas, repito, las espirituales, que a través de los vestidos de la luz reflejada que han recibido de los mundos superiores de los cuales provienen, tienen solo el deseo de otorgar satisfacción a su Creador, y ese deseo es su esencia. Resulta que una vez vestido en el cuerpo del hombre, genera en él necesidades, genera deseos, genera ideas para satisfacer su voluntad de llegar a esa máxima plenitud, con la intención de causar satisfacción a su Creador, de forma proporcional al tamaño de su deseo. Así como pasaba con ese deseo bestial o con esos deseos humanos de respeto, o así como pasaba con los deseos por el conocimiento. Adelante, cuando obtenemos ese deseo de otorgar por las razones que hemos dicho, pues entonces también empiezan a generarse ideas, pensamientos y necesidades para llegar a esa situación. Punto 24. La esencia del cuerpo es más un deseo de recibir para sí mismo, y todas sus manifestaciones y posesiones pues son cumplimientos de ese deseo corrupto de recibir, el cual ha sido inicialmente creado, repite el Rab, para ser exterminado del mundo con el fin de completar esa llegada al tercer estado en el fin de la corrección. Entonces lo hace transitorio y moral ese deseo, inmortal, perdón. Esto es, junto con todas sus posesiones, como una fugaz sombra que nada deja cuando se va. Y puesto que la esencia del alma es solamente un deseo de otorgar, y todas sus manifestaciones y posesiones son cumplimientos de aquel deseo de otorgar, lo cual ya existe en el primer estado eterno y futuro y en el futuro tercer estado, por consiguiente es inmortal e irreemplazable. El alma. El alma, con todas sus manifestaciones, esa alma, cuando obtiene ese hombre o esa criatura, cuando obtiene el deseo de otorgar, obtiene un alma. Esa alma, con todas sus manifestaciones, es eterna y existe para siempre. La desaparición no se aplica
a estas cuando finalmente se pierde el cuerpo. Siguen ahí, persistentes. Al contrario, dice el Raf, la ausencia de la forma corrupta del cuerpo, cuando muere, fortalece grandemente esa alma y así la capacita para ascender a los cielos. Hay mucho que decir al respecto, que nada tiene que ver con ese aspecto religioso del infierno y del alma y del Espíritu Santo y no sé qué tantas cosas. No, aquí esto es distinto. Bueno, hemos mostrado claramente que la persistencia en ninguna manera depende de los conceptos que adquiere, como claman los filósofos, sino que su eternidad radica en su verdadera esencia, radica en el deseo de otorgar. Los conceptos que adquiere, debido a esto, son su premio, no su esencia. Y miren ustedes que cuando un sabio dice que los conceptos que adquiere son su premio, en verdad hay unos conceptos importantísimos que te disparan por completo, al conocimiento del universo o de lo que consideramos universo, que no es nada más el universo que tú conoces como el universo y planetas y estrellas, no. Hay algo muy, muy sutil que se aprende, que se te premia por ese conocimiento. Pero, bueno, eso lo vamos a ver cuando vayamos avanzando más en la sabiduría de la Cábala. Muy bien, primero tenemos entonces que llegar a la esencia de nosotros. ¿Cuál es la esencia de nosotros? El alma. ¿Y cuál es la característica del alma? Pues el deseo de otorgar. Y entonces habilitarnos en ese deseo de otorgar. Bueno, ya lo veremos. Hasta aquí le vamos a dejar y vamos a continuarlo la próxima ocasión. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.